¿Cuántos años tiene la Tierra? Si nuestro planeta fuera una persona, ¿en cuál etapa de su vida se encontraría en la actualidad? ¿Adultez? ¿Vejez? ¿Cuáles son los cambios más notables que ha sufrido la Tierra en su historia? La historia humana se ha escrito sobre papel durante siglos, y la vida de una persona es recordada por sus seres queridos, aunque a veces también se registra en papel una vida humana particularmente interesante. Pero ¿quién o qué lleva el registro de la vida de nuestro planeta? Para dar respuesta a esta pregunta, es necesario recurrir a las rocas. Si se recoge una piedra cualquiera en un río o camino, es casi seguro que ésta es más antigua que toda la especie humana. De hecho, si se excava la tierra en busca de rocas, pueden encontrarse vestigios que datan de la era de los dinosaurios, y hasta se conocen rocas que datan de cuando la Tierra todavía no albergaba vida alguna. Así, se puede decir que la historia de nuestro planeta se ha escrito sobre un sustrato muy duradero. Regresando a la pregunta inicial, ¿qué edad tiene la Tierra? Se ha podido calcular que nuestro planeta tiene alrededor de 4.500 millones de años. Esta datación pudo obtenerse midiendo la cantidad de material radiactivo de las rocas más antiguas. Básicamente, sabemos que los elementos radiactivos van perdiendo su radiactividad a intervalos constantes, y si se mide la cantidad de uno de estos elementos en una roca, se puede estimar su edad con bastante precisión. Las rocas más antiguas, datadas radiométricamente, son circonios de 4.400 millones de años. Estos cristales han sobrevivido la tectónica de placas, impactos de asteroide, erupciones volcánicas y otros innumerables cataclismos. Y bien, conocemos la edad de la Tierra, pero ¿qué hay del tiempo transcurrido entre su nacimiento y el presente? De nuevo, las rocas pueden aportarnos información valiosa sobre los cambios y transformaciones que el planeta ha atravesado en sus 4.500 millones de años de vida. A partir de los estratos geológicos, podemos conocer sobre su composición atmosférica y su clima, sobre el movimiento de los continentes y también sobre el tipo de vida en cada periodo. Para organizar los lapsos de tiempo de nuestro planeta, los geólogos y otros académicos han diseñado una especie de línea del tiempo basada en la manera en que los sedimentos y las rocas se acumulan una sobre otra. De la misma forma en que la vida de un animal puede dividirse en etapas, asimismo se ha dividido la historia de la Tierra en segmentos distintos entre sí. A esta cronología de nuestro planeta se le denomina escala temporal geológica, y será el tema de estudio de este video. Como se verá más adelante, tanto los procesos geológicos como los productos de la vida han provocado cambios radicales en la composición de los estratos rocosos, y en cierto sentido, el estudio de la Tierra es también el estudio de la vida misma. La escala temporal geológica divide la historia de la Tierra en 4 partes principales, las cuales se denominan eones. Es interesante notar que los eones tienen duraciones bastante distintas. Por ejemplo, el primer eón de nuestro planeta duró 500 millones de años, mientras que el tercero duró 2.000 millones de años, es decir, 4 veces más. Esta variabilidad en la extensión de los eones se debe a que los periodos geológicos se definen por cambios a gran escala en el clima, la actividad tectónica y la vida. Los eones geológicos se dividen por su parte en segmentos temporales más cortos, llamados eras. De nuevo, las diferentes capas de rocas y sedimentos definen de manera general la duración de las eras, aunque cada eón tiene un diferente número de eras. Por ejemplo, el primer eón no tiene ninguna, mientras que el cuarto eón tiene 3. Lo cierto es que mientras más antiguo es un eón, menos interesantes son sus eras, al menos desde el punto de vista de los cambios y la vida. Así, en este video se recorrerán los primeros 3 eones de la historia de la Tierra, los cuales abarcan el 88% del tiempo de existencia de nuestro planeta, y solo se nombrarán de paso las eras de cada eón. Aquí veremos cómo la Tierra pasó de ser un planeta sin aire, sin mares y sin luna, a ser el único cuerpo celeste conocido que alberga millares de especies entre animales,
plantas, hongos y bacterias, tanto en tierra como en los océanos. Al primer eón en la historia de la Tierra se le ha llamado Ádico, en honor a Hades, el dios griego del inframundo, dadas las condiciones infernales que atravesaba nuestro planeta. Hace 4.500 millones de años, la Tierra acababa de formarse a través de la aglomeración de material sólido y gaseoso proveniente del disco protoplanetario. Su superficie consistía de mares de lava, cráteres y volcanes, mientras que la atmósfera estaba compuesta de hidrógeno y helio y era muy densa. Aparte de estos datos, poco puede saberse a ciencia cierta de este eón. Casi todas las rocas del Ádico han sido refundidas y recicladas por la tectónica de placas, lo que destruye valiosa información sobre las condiciones exactas de nuestro planeta. Sin embargo, se cree que la joven Tierra sufrió un gigantesco impacto con un cuerpo de tamaño similar al de Marte. La violencia de la colisión produjo un gran disco de escombros en órbita alrededor de la Tierra, el cual con el tiempo se aglomeró y formó la Luna, nuestro único satélite natural. Si bien existen algunas ideas alternativas sobre el origen de la Luna, en la actualidad la hipótesis del impacto masivo tiene el mejor sustento científico. Por ejemplo, las rocas traídas por las misiones Apolo desde la Luna sugieren que la composición de los dos cuerpos es casi idéntica. También se ha sugerido que la Luna es demasiado grande para ser un satélite capturado gravitacionalmente. De hecho, algunos estudios recientes indican que ciertas estructuras extrañas en el interior de la Tierra podrían ser restos o vestigios del cuerpo que chocó con la Tierra a principios del Ádico. Hacia finales del eón Ádico, parece que la Tierra experimentó un periodo durante el cual las colisiones con asteroides y meteoritos fueron extremadamente frecuentes. Si bien el dinamismo geológico de nuestro planeta ha borrado las cicatrices de estos impactos, la Luna sí que los conserva, como puede verse en su demacrada superficie, particularmente en su lado oscuro. A este periodo de colisiones frecuentes se le ha denominado bombardeo intenso tardío y se cree que duró unos 300 millones de años. A pesar de los frecuentes impactos, hace 4.000 millones de años la Tierra se había enfriado lo suficiente como para sustentar un gran océano que cubría toda la superficie, de polo a polo. Se considera que el agua de nuestro planeta proviene de fuentes externas, como asteroides y cometas, así como del mismo interior de la Tierra. De hecho, es probable que el manto albergue 3 océanos de agua en la forma de minerales hidratados. Dado que la Luna orbitaba mucho más cerca de la Tierra en el eón Ádico, las mareas de este antiguo mar debieron ser enormes. Además de la formación de la Luna y del bombardeo intenso tardío, el evento más importante del eón Ádico es sin duda el surgimiento del primer ser vivo. Una cosa es clara, no tenemos evidencia directa de vida en el Ádico, pero varios estudios en genética sugieren que el último ancestro común de todos los seres vivos en el mundo debió existir a finales de este eón. Se cree que las fuentes hidrotermales en el fondo marino aportaron la energía necesaria para dar origen a los primeros organismos vivos, los cuales con el tiempo y la evolución llegarían a colonizar todo el vasto océano durante el siguiente eón. El eón arcaico es el segundo más largo de todos y abarca más de un cuarto de la edad total del planeta Tierra, es decir, un lapso de 1.500 millones de años. Si bien la superficie de nuestro planeta se había solidificado completamente a inicios del arcaico, el manto terrestre conservaba todavía un intenso calor, producto de la fricción geológica y la radiactividad. Esta alta temperatura del manto dio lugar a una tectónica de placas mucho más intensa y dinámica que la actual, lo cual generó abundante corteza continental. Sin embargo, se cree que estos antiguos continentes permanecieron sumergidos bajo las aguas hasta finales del eón. A pesar de que nuestro Sol brillaba solamente con el 70% de su intensidad actual, varios estudios reportan temperaturas marinas de alrededor de 60 grados durante mediados del arcaico.
Estas elevadas temperaturas sugieren algún tipo de efecto invernadero sumamente intenso. No obstante, parece que el clima del Arcaico estuvo sujeto a grandes variaciones, y se cree que en este eón tuvo lugar la primera glaciación del planeta, denominada glaciación de Pongola. Durante la mayor parte del Arcaico, la vida estuvo limitada a microorganismos unicelulares, particularmente bacterias y arqueas. Estos seres vivos practicaban la fotosíntesis anaeróbica, ya que tanto la atmósfera como el océano estaban desprovistos de oxígeno. Es curioso notar que los océanos del Arcaico probablemente tuvieron un ligero tinte púrpura debido al tipo particular de fotosíntesis que llevaban a cabo estos primeros organismos. De entre estos primeros seres vivos, destacan las cianobacterias, antiguos ancestros de las plantas y quienes nos dejaron la evidencia directa de vida más antigua en la forma de estromatolitos. Los estromatolitos son estructuras minerales que las cianobacterias y otros microorganismos acumulan verticalmente, generación tras generación. Los estromatolitos más antiguos datan de 3.480 millones de años atrás, o sea, de principios del Eón Arcaico. Existe evidencia de que los primeros continentes emergieron hacia finales del Arcaico, hace unos 2.600 millones de años. El dinamismo geológico de la Tierra durante este eón ha dejado pocos vestigios sobre la composición de los primeros continentes, así como de sus primeros habitantes. No obstante, de mediados del Arcaico, hace 3.200 millones de años, han llegado hasta nuestros días vestigios de las primeras formas de vida macroscópicas, como Tucomiques, un organismo similar a un líquen que habitó en tierra seca y cuyos diminutos fósiles se encuentran en varios yacimientos de Sudáfrica. El Eón Arcaico comprende 4 eras: Eoarcaica, Paleoarcaica, Mesoarcaica y Neoarcaica, abarcando desde 4.000 a 2.500 millones de años antes del presente. A lo largo de este video se encontrarán nombres particulares para las eras de cada eón. Estos nombres pueden sonar complejos, pero normalmente se usan prefijos de origen griego para denotar la antigüedad de las eras. Por ejemplo, paleo significa antiguo, meso significa intermedio y neo significa reciente. Así, la era mesoarcaica comprende el lapso intermedio del Eón Arcaico, y la era neoproterozoica comprende la fase final o más reciente del Eón Proterozoico. El Eón Proterozoico duró de 2.500 hasta 539 millones de años, siendo así el eón más largo de todos y abarcando casi la mitad de la edad total del planeta Tierra. El nombre proterozoico tiene etimología griega y quiere decir la vida temprana. A principios del Proterozoico, alrededor de 2.100 millones de años antes del presente, la tectónica de placas dio lugar a Columbia, el primer supercontinente conocido. Columbia abarcó casi 13.000 kilómetros de sur a norte y existió 1.300 millones de años antes de Pangea, el supercontinente mejor conocido. Se cree que las montañas del este de Brasil y al sur de Venezuela surgieron durante las grandes colisiones continentales que dieron lugar a Columbia en este periodo. Desde el punto de vista biológico, a los primeros 1.000 millones de años del Proterozoico se les conoce popularmente como el billón aburrido. La vida seguía dominada por los microorganismos fotosintéticos, y aunque estos seres producían grandes cantidades de oxígeno en su metabolismo, este oxígeno se consumía en procesos oxidativos naturales en mar y en tierra. De hecho, la mayor parte del hierro que consume la humanidad en su industria proviene de yacimientos de óxido de hierro acumulados en el Arcaico y el Proterozoico. Sin embargo, cuando los elementos oxidables en el mar y la atmósfera finalmente se agotaron, el oxígeno libre pudo acumularse en grandes cantidades de una vez por todas, en un evento llamado la Gran Oxidación. Parece ser que esta súbita superabundancia de oxígeno libre provocó una gran extinción en los océanos del Proterozoico. Los antiguos organismos anaeróbicos estaban acostumbrados a que sus desechos fueran inmediatamente absorbidos por procesos oxidativos, pero con la disrupción de este ciclo,
sus metabolismos no pudieron lidiar con el oxígeno libre. Para mediados del Proterozoico surgieron las primeras formas de vida eucariotas y se cree que también apareció la reproducción sexual. Pero fue en los últimos 100 millones de años del Eón en que la vida dio un salto evolutivo impresionante y de magnitud incalculable. Durante 3.400 millones de años, los mares y la tierra de nuestro planeta estuvieron dominados por microorganismos unicelulares, que a lo sumo formaban colonias y delgadas películas bacterianas. Pero hace 600 millones de años, en el periodo ediacárico de la era neoproterozoica, aparecen en el registro fósil los primeros organismos multicelulares. Algunos especímenes de la biota del periodo ediacárico fueron Spriggina, Dickinsonia, Kimberella, Aurora lumina y Haotia quadriformis, cuyos fósiles conforman la denominada explosión de Avalon. Estas formas de vida antiguas pero revolucionarias solo fueron posibles con la acumulación de oxígeno libre en el mar y la atmósfera, y se cree que su fuente principal de alimento fueron las grandes colonias bacterianas que abundaban en el fondo marino. La biota del Ediacárico ha dado trabajo serio a los paleontólogos y biólogos. Sus planos corporales recuerdan a los bilaterios y tal vez algún artrópodo, pero su clasificación definitiva en el árbol de la vida es un problema abierto. Además de las impresionantes formas físicas de la biota del Ediacárico, se encuentran también fósiles de las enigmáticas huellas dejadas por alguno de estos primeros seres. Estas evidencias comprueban la existencia del reino Animalia, cuyo desplazamiento constante en busca de alimento y hábitat los caracteriza hasta la actualidad, y es el reino al que pertenecemos los humanos. Si bien los peculiares rasgos de los seres de finales del Proterozoico demuestran la capacidad de la vida de adaptarse, evolucionar e innovar, estos mismos rasgos son también evidencia de un hecho trágico e ineludible. La inmensa mayoría de especies de seres vivos está destinada a la extinción. La interesante morfología de estos animales no se parece en nada a los animales que aparecieron en el siguiente eón, lo que prueba que sus linajes no tuvieron descendencia ni perduraron en el tiempo. El eón proterozoico comprende 3 eras, paleo, meso y neoproterozoica, y abarca 2.000 millones de años de la historia de nuestro planeta. En este punto de nuestra historia, el planeta Tierra tiene casi 4.000 millones de años. Ya han aparecido los primeros continentes y mares, y la vida abunda en todo el planeta. No obstante, la diversidad y actividad biológica es estática, y los cambios ocurren muy lentamente. Por esta razón, se suele agrupar los 3 primeros eones en un solo supereón denominado precámbrico, el cual comprende el 88% de toda la historia de nuestro planeta. Reflexionemos. La vida parece haber surgido bastante rápido en la Tierra. Siguiendo las estimaciones más optimistas, el antecesor de toda la vida debió existir en el eón Ádico, cuando el planeta tenía unos 400 millones de años de edad. No obstante, a la selección natural le tomó casi 3.500 millones de años producir el primer organismo complejo y multicelular. 3 eones completos, más de 3/4 partes de la existencia total del mundo, transcurrieron desde la formación de la Tierra y la Luna hasta el final del Proterozoico. Pero con el amanecer de los animales y las plantas, los eventos sucederán mucho más rápido. En los siguientes videos exploraremos un solo eón, que abarca desde el final del supereón precámbrico hasta el tiempo presente. Si bien este eón ha durado apenas unos 580 millones de años, en este corto lapso de tiempo la vida ha transformado radicalmente la superficie de la Tierra y el fondo del océano. Es en este nuevo eón cuando aparecen los primeros vertebrados y plantas. Aquí surgen los anfibios, las flores y los bosques, y más tarde los dinosaurios. Es también en este cuarto y actual eón que emerge la icónica megafauna de la Edad del Hielo y finalmente el ser humano.